Hola, hola, buenas tardes a todos. Soy Rubén Águeda, a nombre de Casio Educación de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la Academia Eratóstenes. Les damos la cordial bienvenida al Seminario de Didáctica, Divulgación y Discusión de la Educación Matemática, que en el marco de la celebración de los 60 años de la creación de la primera calculadora electrónica presenta el proyecto de Verano Matemático. Este es un ciclo de charlas de mujeres líderes en diversas asociaciones nacionales dirigido a la comunidad académica y científica. En esta sesión, la número 4 de 7, como cada martes a las 6 de la tarde, excepto el miércoles 17 de septiembre, tenemos una cita para compartir en estas sesiones de reflexión con expertas en distintas líneas de trabajo e investigación educativa en la matemática. Al cierre del ciclo, se emitirá una constancia a quien registre su asistencia a través del Forms. Habrá que estar pendiente, por favor, del chat de nuestras publicaciones, ya sea desde Casi Educación México, desde la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, y vamos a compartir por allí alguna información desde los comentarios. Desde luego, no olviden compartirnos las preguntas hacia nuestra ponente para que ella pueda tener oportunidad de darles respuesta al final de la sesión. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la doctora Samantha Quirós de AMIUTEM, quien nos compartirá la charla Cómo diseñar e implementar actividades de modelación con tecnología en el aula de clases. Es un gusto tenerla por aquí, doctora. Son todos suyos los espacios para compartirnos su charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias, a las personas, pues, que están acompañándonos el día de hoy. Me voy a permitir compartir pantalla. Ahí está. Creo que ahí se está viendo bien. Sí. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias a Casio por la invitación, ¿verdad? De estar el día de hoy compartiendo estas reflexiones con ustedes. Como bien lo dijo el maestro Rubén, mi nombre es Samantha Quirós. Yo soy profesora de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y pertenezco a la Asociación del Uso de Tecnología para la Enseñanza de las Matemáticas, es decir, de AMIUTEM. Y bueno, es un gusto estar por aquí con ustedes. El objetivo de esta charla básicamente es platicar, ¿verdad? Un poquito sobre el diseño y la implementación de actividades de modelación matemática con uso de tecnología dentro del aula de clases. Entonces, me voy a permitir iniciar. Básicamente quisiera arrancar diciendo pues que esta presentación, un poquito para tener estructura, pues va a tener cuatro secciones principales, ¿verdad? Primeramente quisiera platicarles un poquito de mis antecedentes y motivaciones para la investigación, ¿verdad? ¿Por qué estoy estudiando este tema y por qué me interesa tanto, digamos, indagar más respecto a a estas temáticas que les platiqué? Luego después quisiera definir algunos conceptos que nos van a servir para posteriormente platicar un poquito sobre las situaciones, ¿verdad? Situaciones me refiero a, digamos que, planeaciones didácticas, ¿verdad? Dentro del aula de clases de matemáticas que tenemos ya diseñadas y quisiera platicar un poquito con ustedes cómo se diseñaron, de qué manera y cómo se han implementado y cuáles son algunos de los resultados que hemos tenido. Y por último, pues hacer alguna especie de conclusión, final, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito de los antecedentes y motivaciones, pues quiero también platicarles, ¿verdad? Que aunque actualmente trabajo en el nivel superior, realmente gran parte de mi experiencia docente, pues no ha estado en el nivel superior, sino que ha estado en el nivel básico. Hace alrededor de 15 años más o menos me vengo desempeñando como maestra de matemáticas en el nivel básico. Algún tiempo en el nivel medio superior y bueno, ahora estoy en el superior. Entonces, digamos, con estos años, ¿verdad? Que he tenido por ahí para, pues, dando clases de matemáticas, pues siempre hay una pregunta que yo creo que nos atraviesa a todos los maestros y maestras que hemos dado clase de matemáticas, que es esta pregunta terrorífica que no tiene, digamos, no tiene diferencias en cuanto al nivel educativo, no tiene diferencias en cuanto al año en que estemos, no tiene diferencias en cuanto al tipo de matemáticas que estemos enseñando. Normalmente aparece y a veces aparece, ¿verdad? En las clases después de que uno se siente como maestro que dio una clase muy buena, ¿verdad? Entonces no importa que tan bien des la clase, aparece de repente esta pregunta que creo que nos vamos a sentir identificados.
que es de parte del alumno, ¿verdad, maestra? Sí, le quedó muy bonita la clase, pero ¿por qué tenemos que aprender esto? Es decir, ¿cuál es la razón para la cual yo necesito el trinomio cuadrado perfecto en mi vida? Entonces, como maestros, creo que la hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? Dentro del aula de clases. Y si usted ha sido como suertudo de no escuchar esta frase, pues creo que seguramente se ha encontrado este tipo pues, de memes divertidos, ¿verdad? Dentro por ahí de las redes sociales como este que le estoy exponiendo ahí en la pantalla. Lo puse por un lado como descrito porque no sabía si se iba a pixelear un poco la imagen, pero básicamente es un papá y un niño y el papá le está diciendo, ves, las matemáticas no son tan malas, ¿verdad? Y el niño dice, ¿usaré esto algún día en la vida real? Y el papá dice, claro, por supuesto, algún día tendrás que ayudar a tu propio hijo con sus deberes de matemáticas. Entonces, realmente esta pregunta inicial que yo les ponía y este tipo de chistes, ¿verdad? Que aparecen por ahí en la web relacionado con las matemáticas, nos están mostrando algo. Y eso que nos están mostrando es básicamente esta disparidad que quizás los alumnos están sintiendo. De nuevo, no importa si es nivel educativo básico, medio superior o superior, respecto a lo que ellos están aprendiendo en la escuela, por ejemplo, este conjunto de multiplicaciones eh, en comparativa con lo que ellos aprecian de la vida real. Es decir, en la vida real no alcanzo a ver cómo la matemática, al final de cuentas, me está sirviendo lo que yo estoy aprendiendo en la escuela, ¿cierto? Entonces, un poquito para explicar las causas de por qué esto sucede, ¿verdad? La investigación tiene por ahí, pues, un gran avance, ¿verdad? Pensando y repensando por qué sucede esto, esta disparidad entre la matemática que aprendo en la escuela y la matemática que al final de cuentas utilizo en la vida real. Y para explicar eso, pues tendríamos que acercarnos un poco a la enseñanza tradicional de las matemáticas, es decir, cómo tradicionalmente, ¿verdad? Y cuestionarnos cómo tradicionalmente se ha venido a lo largo del tiempo, no lo digo que cada uno de nosotros, pero normalmente a lo largo del tiempo, cómo se ha enseñado matemáticas, ¿verdad? Entonces voy a permitirme tomar algunas ideas de Jiménez y Gutiérrez por ahí, que en el 2017 enumeran algunas características de cómo saber si mi enseñanza dentro del aula de clases es tradicional o no es tradicional, ¿cierto? Entonces ustedes pueden por ahí ir marcando, ¿verdad? Con palomita o no palomita respecto a si lo hacen dentro de sus salones de clase o no. Entonces, número uno, la enseñanza tradicional, dicen ellos, normalmente para poder enseñar en una enseñanza tradicional, válgame la redundancia, se utiliza el método de la exposición, ¿verdad? Es decir, el maestro es el expositor de ideas y expone de la manera más ordenada y clara posible, ¿verdad? El tema que hay que cubrir. Para esto, los alumnos, mientras el maestro está enseñando, pues normalmente son actores, digamos, pasivos dentro del salón de clases, porque básicamente escuchan la explicación y repiten fielmente lo que el maestro les dice, ¿verdad? Incluso hay maestros que proponemos algunos pasos para resolver el problema y entonces el alumno posteriormente, digamos que lo reproduce a través de ejercicios. Número tres, hay una enseñanza tradicional de las matemáticas cuando dentro de la clase de matemáticas se insiste bastante en aprender el algoritmo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente gran parte de la sesión está destinada a que el maestro pueda explicar cómo se utilizan los algoritmos, ya sea desde una suma, una resta, una multiplicación, un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Integración, métodos de integración, métodos de derivación, pero al final de cuentas estamos centrados en el algoritmo. Número cuatro, si hay algún alumno que no entienda el tema, lo que hace el maestro es que le explica de nuevo, ¿verdad? Es decir, trato de encontrar otras maneras en que mi alumno aprenda. Número 5, la enseñanza tradicional de las matemáticas normalmente trabaja a través de organizar el aula de clases, digamos, en lugares aislados o individuales. Es decir, el maestro está enfrente exponiendo y el alumno, digamos, que está en su lugar, ¿verdad? Cada quien individualmente trabajando. Muy raramente se trabaja en equipo. Número 6, en ocasiones la enseñanza tradicional, cuando se terminan de explicar los ejercicios y los algoritmos, pues se proponen algunos problemas que creo que todo mundo hemos escuchado por ahí que le llaman problemas razonados, ¿verdad? Y lo entrecomillo porque razonado se usa en el sentido de que se deja ver una aplicación, ¿verdad? Ya expliqué el algoritmo, ya lo practicamos y entonces ahora dejo ver
de qué manera lo puede usar en algún tipo de contexto. Y por último, es muy interesante que dentro de la enseñanza tradicional, pues mi herramienta principal de trabajo como docente, pues es el pizarrón, ¿verdad? Maestro de matemáticas llega, digamos, la maestra con un marcador, un gis, y entonces utilizo el pizarrón para poder exponer mis ideas y así dejar muy claro, digamos, la clase. Entonces, digamos, este es un método de enseñanza que se ha utilizado durante muchos, muchos años. Sin embargo, desde hace tiempo, pues nos hemos venido cuestionando, ¿verdad? Específicamente dentro de la investigación en matemática educativa, pues nos hemos venido cuestionando qué resultados ha tenido este tipo de enseñanza tradicional. Les voy a mostrar los resultados desde varios puntos de vista. Número uno, quisiera mostrar los resultados respecto a las evaluaciones estandarizadas, es decir, los exámenes que nos vienen a poner, ¿verdad? ¿Qué resultados se ha mostrado a lo largo del tiempo que se ha tenido con este tipo de instrucción? Y pues creo que a nadie le sorprende, ¿verdad? Ver este tipo de resultados. Por ahí de repente sale un nuevo examen, ¿verdad? De PISA, sale un nuevo examen de enlace en su momento, de Planea también en su momento, había uno que se llamaba Excale, pero al final de cuentas todas las evaluaciones parecen indicar que los estudiantes de México parecen no tener, ¿verdad? O no alcanzan el nivel básico de aprendizaje de las matemáticas. De hecho, en esta última evaluación que publica PISA, en el reporte final se habla que hasta de un retroceso, ¿verdad? Respecto a la evaluación anterior. Entonces, pues quizás a lo mejor la enseñanza tradicional de las matemáticas no nos está llevando ahí. Número dos, respecto al punto de vista de la investigación, qué han mostrado, verdad? Por ahí las investigaciones cuando en un salón de clases se lleva a cabo una enseñanza tradicional de las matemáticas. Esta enseñanza que dijimos que se centraba en el algoritmo y en la explicación del docente y en la escucha pasiva del alumno, etcétera, etcétera. Pues presento por ahí el resultado de una investigación que tomo de Bloch y Dávila por ahí de los 90, es decir, no es una investigación muy nueva, ¿verdad? Pero que los resultados siguen siendo bastante actuales. En esta investigación, lo que los investigadores hacen básicamente es que van a un aula de clases de matemáticas de una escuela primaria en un grupo de cuarto grado y entonces les proponen un problema a los alumnos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de Thalía. Thalía, dicen Bloch y Dávila, es la niña más inteligente del salón, ¿verdad? Entonces la niña que tiene 10, hablo de inteligente porque es la niña que tiene mejores calificaciones, digamos, tiene 10 en sus asignaturas, específicamente en el área de matemáticas, la maestra le dice que va muy bien, ¿no? Todo saca bien, entonces le proponen este problema. Y este problema dice, déjenme quitar esto de aquí porque si no, no veo. Dice, jugué 2 partidos de Valero y en el último juego gané 69 puntos. Con los que gané en el primer juego, ahora tengo 83 puntos. ¿Cuántos puntos gané en el primer juego? Entonces es claro por ahí, ¿verdad? Creo que todos lo podemos por ahí resolver. Es un problema de educación básica, de educación primaria. Y lo que estamos viendo por ahí es que básicamente, pues lo que queremos es saber el puntaje en el primer juego. Por lo tanto, necesitamos una resta, ¿verdad? Para poder saber la respuesta correcta. Entonces les voy a poner por aquí lo que hace Thalía para poder resolver el problema, lo que se reporta en la investigación. Entonces creo que se puede ver por ahí en pantalla, ¿verdad? Esta es una imagen de lo que hace la niña en el salón de clases. Entonces si usted la mira detenidamente, ¿verdad? Y se fija qué es lo que está haciendo la niña. Pues la niña básicamente agarra todos los números que se encontró, ¿verdad? Todos los números que se encontró, agarra el 69, agarra el 83, incluso agarra hasta los 2 partidos de Valero y hace una sumatoria, ¿verdad? Es decir, suma los 3 números. Entonces, no aparece ningún signo por ahí, no coloca ningún signo, pero se ve claramente que está sumando. Es claro, ¿verdad?, que la respuesta correcta de este problema pues no tenía nada que ver con una suma. Incluso las cosas que está sumando no parecen tener sentido. Sin embargo, si ustedes hacen detenidamente la suma, digamos, el algoritmo de la suma ahí en alguna libreta que tengan por ahí, ¿verdad? O mentalmente, pues se van a dar cuenta que la suma está bien hecha, ¿verdad? Es decir, no está bien que haya usado la suma, pero el algoritmo está correctamente realizado. ¿Qué es lo que nos damos cuenta aquí? Pues al final de cuentas nos damos cuenta que la niña sabe usar el algoritmo, pero no sabe dónde se usa, ni tampoco sabe resolver problemas que necesitan el algoritmo que ella ya dominó para poder dar resolución.
Entonces, una pregunta que dejan por ahí al aire los autores dentro del artículo es, bueno, al final de cuentas, ¿Thalía sabe matemáticas o no sabe matemáticas? ¿Verdad? Es decir, sabe el uso de algoritmos, pero no sabe la resolución de problemas. Entonces, ¿sabe o no sabe matemáticas? Esto es por ahí una reflexión respecto a la investigación. También quiero responder la pregunta que nos habíamos planteado de qué consecuencias ha tenido la enseñanza tradicional respecto a la experiencia, ¿verdad? Entonces, aquí les quiero dejar un platillo para abrirles el apetito, ¿verdad? En esta tarde de martes. Este, esta es una experiencia que tuvimos nosotros en una recolección de datos. En una recolección de datos, nosotros fuimos a una escuela primaria, ¿verdad? Y trabajamos con un grupo de sexto grado. En este grupo de sexto grado, básicamente, lo que queríamos era hacer unas implementaciones y le pedimos permiso a la maestra, ¿verdad? Era un grupo de Monterrey. Y le pedimos permiso a la maestra, a la directora específicamente, eh, si nos dejaba trabajar, ¿verdad? Con los niños de sexto. Entonces la directora muy gustosa nos dio permiso, muy amable, nos dijo que sí. Sin embargo, la directora nos advirtió, ¿verdad? Que había un niño dentro del salón de clases, este, y este niño dentro del salón de clases, digamos, era un niño que ella nos aconsejaba que no lo tomáramos en cuenta y que lo sacáramos del salón cuando hiciéramos nuestra implementación. Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿verdad? De por qué nos decía esto la directora. Y entonces obviamente no lo sacamos del salón de clases, ¿verdad? Hicimos la implementación con él y lo que nos platicaba la maestra, pues es que era un niño que tenía muy bajas calificaciones en matemáticas, que llegaba tarde normalmente, que se quedaba dormido dentro del salón de clases y pues tenía notas reprobatorias en la asignatura de matemáticas, que era donde nosotros pues queríamos hacer la implementación, ¿no? Entonces, em, hicimos la implementación con él, no, obviamente no lo sacamos, ahí lo dejamos dentro del salón. Y entonces a medida que fuimos trabajando con el niño, a medida que pasaron las semanas, ¿verdad? Nos dimos cuenta, porque él nos platicó, pues que su papá trabajaba vendiendo tacos mañaneros, ¿verdad? Entonces, razón por la cual se tenía que levantar muy temprano y normalmente llegaba tarde o se quedaba dormido en la clase porque al final de cuentas pues tenía que ayudarle a su papá a vender esos tacos mañaneros. Y entonces le empezamos a platicar y a preguntar más respecto a digamos, esta actividad que hacía con su papá de vender en la mañana. Y entonces le preguntamos, oye, pues ¿cuánto cuestan estos tacos que vendes? Y él, en esa época, estoy hablando de hace bastantito tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, los tacos ya no cuestan eso. 5 de maíz, me dice, y 7 los de harina, me dice. Y entonces nosotros le preguntamos, y si compro 4 tacos de maíz y 2 de harina, es decir, le empezamos a hacer como cuestionamientos. Entonces el niño hace una pausa muy breve, ¿verdad? Y rapidito dice 34 pesos, pero le cobro 35 porque mi papá nunca tiene cambio, ¿verdad? Entonces, fíjense que la cuenta la hace muy rápido, ¿verdad? Y no se equivoca. Y más no se equivoca que incluso hasta le cobra de más, ¿verdad? No le cobra de menos. Es decir, no le anda perdiendo. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que Brian sabía la serie numérica del 5 y del 7 hasta un número muy alto, porque al final de cuentas le tenía que ayudar a hacer la cobranza a su papá y no se podía equivocar con las cuentas. Entonces, eh, sin embargo, estaba reprobado en matemáticas en la escuela, ¿cierto? Es decir, los exámenes que le ponía la maestra, que al final nos dimos cuenta que eran exámenes muy algorítmicos, ¿verdad? Es decir, donde bebía sumas, restas, multiplicaciones en forma de algoritmo, él los reprobaba. Pero en la vida real, usando la matemática, parecía que sí la estaba usando, no parecía, la estaba usando, ¿verdad? Y le estaba sacando correctos los cálculos. Entonces, aquí la misma pregunta, nosotros nos cuestionábamos de lo que se preguntaban Bloch y Dávila en su momento, allá por los 90, que era, ¿sabe matemáticas este niño o no sabe matemáticas este niño? Es decir, si para nosotros saber matemáticas implica que sepa hacer el algoritmo de manera escrita, pues claramente no, porque no lo estaba contestando en los exámenes que le ponía la maestra. Sin embargo, estaba usando la matemática para la resolución de problemas, ¿cierto? Entonces, la investigación ha marcado a través de, digamos, muchos años, que al final de cuentas, la enseñanza tradicional que se basa en centrarse en la exposición de algoritmos, pues digamos que no es transparente el paso. Si yo enseño algoritmos, no es transparente el que el alumno, conociendo ese algoritmo, va a poder resolver problemas. No sé si me explico.
Es decir, este paso que parecía, ¿verdad? Me centro en el algoritmo y eventualmente el niño va a saber usarlos en la resolución de problemas, no se está cumpliendo. Y de hecho, aquí pongo algunos autores, sin embargo, hay muchos otros que lo pueden decir, ¿verdad? Y que lo han afirmado, en la principal causa del fracaso escolar en matemáticas tiene que ver con esta disparidad que los alumnos encuentran entre la matemática que ellos hacen en la escuela respecto a la matemática que ellos utilizan en la vida diaria. Que por ahí obviamente tiene relación con la pregunta con la que iniciamos la charla, que es los niños y los alumnos y las alumnas, pues no encuentran esta relación, ¿verdad? Respecto a para qué me sirve la matemática. Entonces, después de esta primera reflexión, pues quisiera adentrarme un poquito pues a la definición, ¿verdad? De algunos términos que por ahí voy a estar usando. Específicamente, pues quisiera hablar de la modelación matemática. La modelación matemática es un proceso, bueno, lo voy a leer aquí tal cual, como viene en la diapositiva, es un proceso de construcción y uso de modelos matemáticos, dice, para la resolución de problemas aplicados en contextos cotidianos como profesionales. Es decir, la modelación matemática se empieza a estudiar desde diferentes puntos de vista. Uno de estos puntos de vista es como una estrategia didáctica. Entonces, como una estrategia didáctica, la modelación me permite llegar con los alumnos y plantear un problema en un contexto real. Y ese problema en el contexto real, lo que busco es que mi alumno, digamos que descubra o vea o construya la matemática que está ahí dentro de ese contexto real, trabaje con esa matemática y posteriormente los resultados, digamos, los relacione de nuevo con ese contexto con el que le propuse yo al principio. Ustedes pueden ver por ahí como el ciclo, ¿verdad? De manera gráfica, ¿verdad? Donde hay dos grandes mundos, entonces, el mundo extramatemático y el mundo de las matemáticas. Y entonces, si yo empiezo con la resolución de un problema, fíjese que no estoy empezando con el algoritmo, sino empiezo con la resolución de un problema, eventualmente puedo llegar a descubrir la matemática que está ahí, trabajar con ella, ¿verdad? A lo mejor de manera de algoritmo y luego después darle resolución a través de herramientas matemáticas a ese problema en contexto. Entonces, ¿qué beneficios ha tenido la implementación de la modelación matemática? De nuevo, aquí cito algunas fuentes, sin embargo, hay muchísimas más, ¿verdad? Se ha descubierto, por ejemplo, que el trabajo con estrategias como la modelación matemática, pues me permite, por ejemplo, o logra que mis alumnos hagan conexiones entre las matemáticas escolares y las situaciones de la vida diaria, que habíamos mencionado que era la primer causa del fracaso escolar. Número dos, se han reportado también investigaciones que marcan que la modelación matemática ha ayudado a reducir la ansiedad hacia las matemáticas, porque entonces yo entiendo para qué me está sirviendo lo que yo estoy aprendiendo. Número tres, a diferencia de la enseñanza tradicional, la modelación se relaciona mucho o utiliza mucho, digamos, el trabajo colaborativo. Entonces, uno de los beneficios de la modelación es básicamente que promueve la comunicación entre los estudiantes y este aprendizaje en colaboración. Esto también, pues, repercute, ¿verdad?, en que aumente la motivación por aprender y haya una comprensión mucho más profunda de los conceptos matemáticos, pues, que yo quiero por ahí, enseñar en mi clase. Entonces, quisiera, parte de estos conceptos que voy a decir, pues enumerar por ahí algunas características que tienen las situaciones de modelación matemática. Y por ahí me voy a permitir utilizar algunos autores que las han descrito, ¿verdad? Yo sé que hay más características de la modelación matemática, pero me voy a centrar en este número especial, ¿verdad? Creo que son cinco, no quiero decir un número, creo que son cinco, pero las voy a ir mencionando. Este, número uno. La modelación matemática inicia, ¿verdad? La clase de modelación matemática inicia con una situación no rutinaria, es decir, una situación que el alumno, digamos que no está acostumbrado a hacer, y esa situación está basada en un contexto. Normalmente este contexto es un contexto interesante para los y las estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué contextos puedo usar? Pues depende de, digamos, mis alumnos y depende por ahí a lo mejor del nivel educativo donde yo estoy. No es lo mismo a lo mejor los contextos interesantes que va a encontrar un alumno de educación primaria respecto a alguien de secundaria o alguien, digamos, de nivel superior, que quizás ya va a buscar pues algo más, digamos, relacionado con su carrera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de contextos puedo utilizar? Aquí hago una subclasificación de contextos que menciona Sáenz por ahí en el 2000.
15. Sin embargo, hay numerosas fuentes que hablan sobre los tipos de contextos que se pueden utilizar. Por ejemplo, en educación básica se utilizan mucho contextos llamados de la vida cotidiana. Estos contextos que son muy cercanos, ¿verdad? Y que utilizan los niños y las niñas en su quehacer diario. Por ejemplo, formas de calles, mapas, el uso de mapas. Obviamente el contexto claro de ir a la tiendita, todo lo que tiene que ver con compraventa de cosas, colocar llantas, comprar muebles, descuentos en algunas tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos tipos de contextos, digamos, que, que se le renombran de la vida cotidiana y que pueden estar por ahí presentes cuando yo planteo un problema de modelación. Ahora, también existen contextos de la vida profesional. Los contextos de la vida profesional a veces se utilizan un poco más cuando yo trabajo en educación superior, por ejemplo, en la formación de ingenieros o en la formación de médicos o en la formación de abogados incluso, ¿verdad? Que tienen una matemática que necesitan aprender. Por ejemplo, las proporciones de de las dosis de los medicamentos, la lectura de electrocardiogramas, la fundición de metales, problemas relacionados con circuitos eléctricos, líneas de producción, finanzas, economías, etcétera, etcétera. Hay una investigación reciente, ¿verdad? De un colega de Hermosillo, de Jesús Rodríguez, que habla, por ejemplo, de un contexto basado en leyes, porque trabaja con abogados que están aprendiendo matemáticas, ¿verdad? Para su profesión. Entonces, los contextos de la vida profesional, pues también son un tipo de contexto muy interesante que se pueden plantear en modelación. Número 3, de acuerdo a la clasificación de Science, los contextos también pueden ser relacionados con juegos, desafíos o estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con cubos de Rubik, estrategias para ganar, por ejemplo, en dados, estrategias para ganar en ajedrez, incluso en el juego famoso del gato, ¿verdad? O con juegos de video. Hay varias investigaciones que ya analizan cómo los juegos de video pueden ser un contexto muy propicio y muy motivante para los alumnos para llegar a aprender matemáticas. Y por último, en esta subclasificación de contextos, pues también Science habla de algunos contextos apreciativos, ¿verdad? Quiero decir, por ejemplo, esculturas, ciertos monumentos, ciertas construcciones o incluso el arte, ¿verdad? Como vemos por ahí el cuadro que está ahí atrás, que han sido construidos al final de cuentas utilizando matemáticas, ¿verdad? Por ahí arquitectura, artistas plásticos, esculturas, proporciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos de los contextos que se pueden utilizar. Ahora es muy importante recalcar que dentro de modelación matemática no se inicia con la enseñanza de un algoritmo y luego después nos vamos a la aplicación del problema razonado, sino que se inicia de entrada con un problema en contexto. Es el primer acercamiento de la clase de matemáticas. La característica número 2 de la modelación que retomamos por ahí de la literatura es que propicia un pensamiento diversificado o un pensamiento divergente. Es decir, quiero definir un pensamiento divergente, ¿verdad? O un pensamiento diversificado como aquel pensamiento que le permite al alumno la generación de una gran variedad de respuestas y una gran variedad de procedimientos. Es decir, no hay un único camino a seguir. Normalmente a veces los problemas de matemáticas, pues queremos los maestros y las maestras, ¿verdad? Que todos vayan por una línea, cuando en realidad los problemas de modelación lo que buscan es que haya una gran cantidad de estrategias y de procedimientos porque es un problema abierto, ¿verdad? Es un problema que permite la reflexión de ideas y que de hecho incita a que los alumnos pues generen más ideas y nuevas ideas para, digamos, la resolución del problema. Em, Ejemplo de ellos, ¿verdad? Hay un problema muy famoso en modelación que se llama los zapatos del gigante, que quizás usted conoce por ahí, que básicamente tiene que ver con, bueno, esta es una escultura que está en determinado lugar del mundo, ahorita no recuerdo dónde está, pero es una escultura de unos zapatos de un gigante, y entonces yo quiero saber cuánto mide el gigante que tiene esos zapatos, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, es un problema muy abierto, que no le da muchos datos, ¿verdad? Y que no tiene un camino a seguir, sino que los alumnos pueden ir explorando diversos resultados. Aquí presento otro, ¿verdad? Que en el que hemos estado trabajando, mi grupo de investigación, que habla de un cuento, ¿verdad? Es un cuento que habla de un gato que a lo mejor usted conoce, de la película del gato por ahí.
Y entonces al final de cuentas el libro marca que el gato se saca gatitos de su cabeza, ¿verdad? Va quitándose sombreros y van saliendo gatitos. Ahí en la imagen se ve el gatito A, pero el gatito A se saca de su sombrero el gatito B y así el gatito C y el gatito D y ahí nos vamos, ¿verdad? Obviamente es literatura infantil. Si usted se fija, es un contexto apreciativo al final de cuentas, pero entonces voy quitándome sombreros y entonces la pregunta hacia los estudiantes es, ¿cuánto vale el último gatito? ¿Cuál es la altura del último gatito? Entonces, si usted se fija, este tipo de problemas son abiertos, provocan un pensamiento diversificado, ¿cierto? Número tres, normalmente este tipo de problemas de modelación propicia el que los alumnos puedan hacer o presentar, ¿verdad? O expresarse por medio de representaciones informales. ¿Qué quiero decir esto? Pues recuerde usted que las representaciones formales, pues normalmente, eh, no normalmente, las representaciones formales son aquellas representaciones aceptadas por la escuela, por el maestro, por ejemplo, una expresión algebraica, una tabla de datos, una gráfica. Estas son las formales. Sin embargo, cuando yo le doy a mi alumno un problema de modelación totalmente abierto, pues lo que yo provoco es que no surjan estas representaciones formales, sino más bien surjan representaciones más informales, donde yo, no quiere decir que me voy a quedar con las representaciones informales, pero sí son las primeras que surgen para después ir llegando a las formales. Aquí le quiero poner, por ejemplo, algunos ejemplos, válgame la redundancia otra vez, de los resultados que hemos tenido en la aplicación de ese problema del gatito que le platiqué. Fíjese que este tipo de dibujos, ¿verdad? Pues a la luz, a lo mejor de algunos maestros, pues parecieran cosas muy informales que no deberían salir dentro del salón de clases, pero nosotros lo que vemos ahí son elementos matemáticos que están dentro de las respuestas de los niños, donde hay aparte elementos pictográficos, ¿verdad? De algunos dibujos, etcétera, etcétera, pero que le dan pie al alumno para empezar a resolver el problema. Y eso es muy importante dentro de los problemas de modelación. Número que sigue, de las características del problema de modelación, le decía desde hace un momento, el problema de modelación normalmente surge a través de un ambiente de colaboración. Es decir, a diferencia de la enseñanza tradicional de las matemáticas, donde el alumno está individualmente en su pupitre escuchando al maestro, los problemas de modelación buscan que los alumnos estén colaborando y discutiendo y hablando. Para eso, pues hay varias metodologías que utilizan colaboración. Nosotros normalmente en nuestras investigaciones utilizamos la metodología CODESA. La metodología CODESA es una metodología, ¿verdad?, donde básicamente al principio se plantea el problema a los alumnos y posteriormente pues se va trabajando a través de estos 5 etapas. Primero se trabaja individualmente, luego en equipo, luego en grupo, luego hay una gran autorreflexión y al final el maestro entra, digamos, a resolver algún tipo de duda. Pero si usted se fija, se promueve mucho la discusión de ideas. Entonces, la discusión de ideas está muy relacionada al contexto de modelación. Y ya por último, si eran 5, la última característica que retomo por aquí en esta presentación de modelación, de nuevo, no quiere decir que no hayan más, pero las que yo considero por aquí más importante es que la modelación matemática en numerosas ocasiones, no en todas, pero en numerosas ocasiones se apoya en tecnología. Entonces, no voy a decir más de la tecnología porque la quiero presentar en la actividad. Entonces, con estas 5 características, ¿verdad? Nosotros hemos diseñado en mi grupo de investigación, pues diversas situaciones que están basadas en modelación matemática y que siguen estas pautas de diseño. Y quisiera mostrarle específicamente una situación y esa situación, pues platicarle cómo se diseñó y qué resultados ha tenido, ¿verdad? La situación en este caso se llama gota a gota, tiene que ver con el cuidado del agua. Y es una situación que se diseñó por ahí en una tesis en el 2021, una tesis de maestría de la alumna Paola Sánchez, y en la cual yo dirigí, ¿verdad? Y entonces creamos esta situación de modelación. Ahorita lo que voy a presentar es una adaptación ya de la situación gota a gota porque la hemos seguido utilizando y la hemos seguido implementando con algunos cambios, pero la idea original, ¿verdad? Pues la quiero por ahí dar referencia. Específicamente, las pautas que se usaron para el diseño pues tienen que ver con que era una situación dirigida a alumnos y alumnas de educación primaria, específicamente a niños de 4º grado de primaria, y nosotros queríamos tratar el tema de la proporcionalidad, es decir, cómo el alumno
en cuarto año empieza a entender y aprender la noción de proporcionalidad y cómo la modelación matemática me podría dar como este pie, ¿verdad? Para poder que yo empiece a trabajar con estas ideas proporcionales. Entonces, ¿cuáles fueron las pautas de nuestro diseño? Pues número uno, teníamos que buscar un problema o un contexto muy cercano a la realidad de los niños. En este caso específicamente eran niños, le decía, de cuarto grado de una escuela de Arteaga, Coahuila. Entonces, un contexto cercano a la realidad de ellos y entonces en este caso elegimos el contexto del cuidado del agua. Número dos, teníamos que plantear el problema, pero que fuese un problema abierto, es decir, no un problema que tuviera un mismo camino, sino un problema donde los niños pudieran tener múltiples formas de digamos, de procedimientos para su resolución. Ahorita le voy a mostrar cómo se planteó el problema. Número tres, obviamente buscábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el salón mediante esta metodología colaborativa que le platiqué hace ratito y buscar una tecnología que me apoyara para que los alumnos pudieran discutir sus ideas y procedimientos. Entonces, le quiero mostrar por aquí el planteamiento de la situación. Aquí lo traigo de forma, digamos, de forma escrita, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos acercamos a los alumnos planteando una situación a través de un video. Si usted puede ver por ahí la imagen, es un video de una niña que nos hizo el favor, ¿verdad? De grabar el video y entonces la niña dice lo siguiente. Dice, hola, me llamo Vanessa, vivo en Arteaga, estoy en cuarto grado y entonces dice, en mi casa tenemos un problema porque la llave del agua tiene una gotera. Y entonces dice, mi mamá dice que no hay problema porque pues las gotitas no son muy grandes, no se va a desperdiciar mucha agua y que esperemos a que llegue mi papá para que nos ayude a arreglarla. Sin embargo, yo creo que sí se va a gastar mucha agua y entonces ella se pregunta cómo podemos saber cuánta agua se va a gastar en esos 3 días que vamos a estar esperando a que vengan a arreglar la gotera, ¿cierto? Aquí está el video, lo voy a poner, es unos segundos. Espero que se escuche bien. Soy Vanessa, vivo en Arteaga, Coahuila y estoy en cuarto grado. ¿Viste el video del gatito? Yo lo acabo de ver. Es muy preocupante lo que le puede pasar a la tierra si no la cuidamos. En mi casa tenemos un problema. La llave del baño se descompuso y ahora tiene una gotera. Mi mamá dice que no hay problema, ya que las gotitas son muy pequeñas. Y esperaremos a que llegue mi papá en 3 días para poder solucionar. Yo digo que sí se desperdiciará mucha agua. Pero ¿cuánto exactamente? Para sacar la cuenta, tomé un video de la gotera. Ayúdame revisando el video y contestar las preguntas de la actividad 1. Vamos a iniciar contando 20 segundos. Bueno, ahí pasan los 20 segundos, ¿verdad? Ahí está. Me voy a ir, ahí está. Entonces, después de que los alumnos escuchan este video, si ustedes se fijan, es una situación en un contexto, pero aparte es una situación abierta, porque yo lo que quiero es saber cuánta agua, ¿verdad? Se desperdició o se va a desperdiciar en 3 días, a través de conocer primeramente en 20 segundos cuántas gotitas están cayendo de la gotera. Entonces, las preguntas que le planteamos a los alumnos fueron las siguientes. ¿Cómo podríamos saber cuánta agua, cómo podríamos saber cuánta agua se desperdiciará en mi casa? ¿Cuántas gotitas cayeron en 20 segundos? Les preguntábamos al principio cuántos mililitros de agua hay en una gotita, ¿verdad? ¿Cómo medirías cuánta agua hay en una gotita? Y específicamente cuántos mililitros de agua hay en 20 gotitas. Entonces, este primer acercamiento con preguntas tenía que ver con que los alumnos se dieron cuenta, ¿verdad? Que al final de cuentas, para poder medir el agua total, necesitábamos primero tener un parámetro y saber en estos 20 segundos cuántas gotitas fueron las que se desperdiciaron y cuánta agua cabía en esas gotitas. Posteriormente, se les platicó un video número 2. En este video número 2, básicamente lo que les decía la niña, ¿verdad? Es que, pues, lo que habían investigado los niños, que en una gotita de agua había alrededor de 0,05 mililitros de agua y que en 20 segundos se habían desperdiciado 20 gotitas. No voy a poner el video para no tardarnos, pero básicamente la niña les platica eso y entonces las preguntas en el trabajo individual son las siguientes. Número uno, ¿cuántas gotitas de agua? Si en 20 segundos son 20 gotitas, en un minuto, ¿cuántas gotitas van a ser?
En 2 minutos, ¿cuántas gotitas van a ser? En 3 minutos, ¿cuántas gotitas van a ser? Y así eventualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en una hora, ¿cuántas gotitas van a ser? Y en un día, ¿cuántas gotitas van a ser? Si ustedes se fijan, tiene que ver todo con trabajo proporcional, ¿verdad? Porque entonces ellos se van a dar cuenta que entre más pase el tiempo, obviamente el número de gotitas pues va por ahí aumentando. Ya que lo habían contestado de manera individual, ahora lo que hicimos fue que lo trabajaran en equipo. Si ustedes se fijan, las preguntas son muy similares. En 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, una hora, en un día, etcétera, etcétera, hasta llegar a 3 días. Pero entonces ya en la discusión grupal, pues ya ellos podían ver qué pasó en la discusión individual y reflexionarlo en equipo. La tecnología que nosotros pusimos a disposición de los niños en ese momento fue la calculadora Casio. La calculadora, ay, perdonen, la foto se ve rara, ¿verdad? Pero una calculadora normalita. Es decir, a los niños se las dimos y no se las dimos con un propósito bueno, sí se las dimos con un propósito en específico, pero no les dijimos cuál era el propósito en específico. Es decir, se las dimos y les preguntamos y les permitimos utilizarla y manipularla y moverle al final de cuentas para poder ver si ellos podían resolver las preguntas, pues utilizando por ahí esta tecnología. En un tercer momento, ahorita digo cuáles fueron los resultados, ¿verdad? En un tercer momento en la actividad se les presentaba otro video donde ya obviamente los niños habían calculado cuántos litros se habían desperdiciado. En este caso la respuesta era 12,96 litros en 3 días. Y la pregunta para cerrar la clase era, ¿qué podemos hacer mientras se repara la llave, ¿verdad? Para que no se desperdicie tanta agua. Entonces, posteriormente, en un trabajo grupal, ¿verdad? Se le preguntaba cómo podíamos utilizar esa agua. Y por último, ya para cerrar, pues se les ponía un video donde la niña les agradecía, ¿verdad? En haberla ayudado a calcular el agua. Y pues al final de cuentas les pedía a lo mejor ver cómo podían difundir la idea de que era muy importante pues que las goteras no se quedaran así en la casa y que se cuidara el agua con otras personas. Entonces, las preguntas eran las siguientes. ¿Qué piensas sobre la importancia del cuidado del agua? ¿Qué importancia tuvo hacer los cálculos? Y se les pedía hacer un cartel. Entonces, ustedes se fijan, al principio se inicia con el contexto, posteriormente nos vamos a la parte de matemática, trabajamos la parte de matemática y la actividad cierra otra vez en el contexto que se había planteado desde un inicio. Eso se aplicó en un grupo, al principio se aplicó en Arteaga, luego después ya hemos hecho varias réplicas. La que yo voy a exponer aquí son con estudiantes de 4 grado del municipio de Monterrey, de una escuela pública, ¿verdad? Con niños de aproximadamente 9 años. Entonces, si ustedes se fijan, al principio, las primeras ideas de los niños respecto a cuánto se está desperdiciando, pues tenía que ver con a lo mejor pues que a lo mejor podían contar las gotitas, algunos dicen que podían llenar cubetas de agua para poder saber cuánta agua se estaba desperdiciando. Posteriormente, respecto a los instrumentos que ellos utilizaron para saber cuánta agua había una gotita, pues hubo niños que utilizaron jeringas, goteros de medicamentos, hubo quien investigó en internet, obviamente, cuánto fue, hubo quien utilizó recipientes, vasos medidores, etcétera, etcétera. Luego después, los procedimientos que utilizaron los niños, y aquí quiero adentrarme un poquito más, fueron varios, ¿verdad? Hubo niños, por ejemplo, que sumaron, digamos, en 1 minuto había 60 gotitas, en 2 minutos, ¿cuánto es? Pues 60 más 60, ¿verdad? En 3 minutos, 60 más 60 más 60, y ahí me voy hasta llegar a una hora. Entonces, las estrategias que utilizaron normalmente al principio fueron sumativas. Y lo que vimos, por ejemplo, es que se inició, ¿verdad? Con estrategias sumativas, ¿verdad? A mano, así como se ve en la imagen, pero pues los niños mismos se dieron cuenta pues que era una suma muy larga, ¿verdad? 60 veces 60 solo para llegar a una hora. Entonces, aquí lo que nos sirvió fue mucho el apoyo en tecnología, porque entonces ellos empezaron a dar cuenta que la calculadora les permitía hacer estos cálculos un poquito más rápido para poder llegar a la solución. Entonces, en este caso, por ejemplo, 60 más 60 y luego ya, si solo le voy dando igual, ¿verdad? Pues entonces me va sumando la calculadora más 60 más 60 más 60 más 60 obviamente hasta llegar a los 60 veces 60 que es 3600. La importancia del uso de tecnología aquí tiene que ver con que cuando nos centramos en explorar las relaciones numéricas, ¿verdad? Los estudiantes no se detienen en ver si hice bien o mal el cálculo, sino más bien
puedo llegar a entender cómo están cambiando y cuáles son los patrones de comportamiento de cambio de estas magnitudes. Y entonces, pues en este caso la calculadora pues nos fue de gran ayuda. Eventualmente los niños llegaron a entender que esta estrategia sumativa pues podía ser más fácil a través de la multiplicación y entonces dijeron, bueno, en vez de 60 veces 60 sumarlo, pues puedo multiplicar 60 por 60. Y para eso pues también utilizaron la calculadora y utilizaron también la multiplicación, digamos, con lápiz y papel. Eh, Esta estrategia multiplicativa eventualmente la utilizaron para llegar a conocer, digamos, la respuesta final, porque eran 3.600 en una hora, en 2 horas, como se muestra ahí, 7.200, y luego en 3 horas, 10.800, y ahí me voy, ¿verdad? Hasta llegar a 24 horas. Y entonces en 24 horas era un total de 86.400 gotitas en un día, ¿verdad? Entonces, esta idea del uso de tecnología me permite, posibilita la generación de series rápidas de resultados y entonces los alumnos van viendo, ¿verdad? No van observando cómo crece proporcionalmente una magnitud respecto a otra, cosa que quizás si lo hicieran a mano sería mucho más tardado, incluso a lo mejor cometiendo algunos errores y no me permitiría a lo mejor llegar a visualizar esos patrones que nosotros estábamos buscando. Estas fueron digamos, las respuestas finales, ¿verdad? Al final de cuentas, en 3 días era un total de 259.200 gotitas, que si lo multiplicamos por lo que vale la gotita, pues eran 12.960 mililitros, es decir, 12 litros, 12,9 litros, ¿verdad? Entonces, esas son algunas digamos, de las conversaciones que se rescataron por ahí de los niños, de las discusiones. Dice un niño, son muchas gotitas, y dice otro, es que son muchos minutos, ¿verdad? Claro. Es decir, ellos cualitativamente pueden ver que cuando una magnitud está creciendo, la otra magnitud está creciendo. Dice por ahí un alumno, si vemos una gotera, entonces pues no hay que esperar para arreglarla porque cada segundo cuenta mucho, ¿verdad? Y dice el otro niño, o el agua que sale por las alcantarillas, a veces son más gotitas, es decir, en otro tipo de goteras, como o en otro tipo de fugas que no son gotitas, pues entonces son demasiado el agua que estamos juntando. A todos nos sorprendió, a los niños les sorprendió mucho que en 3 días eran más de 12 litros de agua que se estaban por ahí desperdiciando. Entonces, ¿qué soluciones dieron los niños? Pues entonces al final de cuentas algunos dijeron que debían cerrar la llave de paso, que debían llamar un plomero, que debían poner un bote en el lavabo y usar el agua para arreglar las plantas, regar las plantas, bañarse en el baño, etcétera, etcétera. Hicieron algunos carteles, ¿verdad? Que estoy presentando por aquí, donde ellos hablan. Aquí hay un video de un niño que hizo el final. Una forma de cuidar el agua es reciclando el agua de la lluvia para usarla en las plantas, en el patio, en el carro. Cuidemos el agua porque gota a gota el agua se agota. Este es uno de los videos que hizo al final un niño. Y bueno, ya quiero terminar diciendo, ¿verdad? Como conclusiones, que básicamente la metodología CODESA a nosotros en la sesión de modelación nos permitió que hubiera, ¿verdad? Esta reflexión de ideas entre los alumnos. La calculadora, específicamente esta calculadora Casio, pues favoreció la autonomía de los estudiantes y favoreció que ellos pudieran verificar sus propios procedimientos e incluso encontrar patrones, ¿verdad? De crecimiento de las medidas que estábamos estudiando. El contexto del cuidado del agua obviamente le dio sentido a toda la actividad matemática que no hubiera tenido mayor sentido si no hubiéramos estado hablando, ¿verdad?, de ese contexto. La actividad obviamente integró el aprendizaje de las matemáticas con valores ambientales. Y por último, todos estos componentes, ACODESA, la calculadora Casio respecto al uso de tecnología, el contexto donde estábamos nosotros trabajando, pues me permite de una manera más efectiva, al final de cuentas, llegar a completar, ¿verdad? Lo que estábamos buscando desde el principio, que era vincular la matemática escolar con la matemática de la vida cotidiana. Entonces, quisiera terminar, bueno, actualmente pues tenemos muchas más preguntas de las respuestas que tenemos, seguimos trabajando en torno a la modelación. Por ejemplo, nos interesa mucho saber ahorita cómo las actividades de modelación pueden llegar a todas las personas, es decir, puede llegar a incluir a los diferentes tipos de alumnos que tengo en mi salón de clase y cómo la tecnología también me puede llegar a apoyar en esta inclusión. Son algunas de las preguntas nuevas que tenemos con algunos tesistas con los que estamos por ahí trabajando en la universidad. Entonces, quiero cerrar con esta frase de Pollack, que es de los pioneros en modelación matemática, que él desde el 60
¿verdad? Decía, no creo que podamos motivar a muchos estudiantes sobre la belleza de las matemáticas sin sin mostrarles, pues, su uso, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Este es mi contacto, mi correo institucional para cualquier duda. Igual si tienen alguna duda aquí, creo que va a haber un espacio para preguntas, pero muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samantha, por su charla. Me voy a permitir leer algunos comentarios que han dejado durante la transmisión y otros que nos han hecho llegar por mensaje privado. El maestro Rodrigo Lugo le manda saludos y saludos, doctora Samantha. Gracias. Eh, Marisol Ramírez comenta buenas tardes, doctora Samantha, saludos desde Oaxaca. Un placer poder estar atendiendo su charla. Hola, maestra Eh, Marisol, qué gusto saludarla. la doctora Guadalupe está por acá. Un saludo, doctora Guadalupe. Eh, y una pregunta que nos dejan, Christopher dice, doctora, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que como docentes enfrentamos al diseñar actividades de modelación donde se conecte la parte matemática con el contexto del estudiante o alguna situación del mundo que nos rodea? Sí, claro. Pues fíjate que yo creo que los retos son muchos. El trabajar con modelación matemática en general le implica o nos implica a nosotros como maestros de matemáticas mucho más trabajo que si nosotros trabajáramos desde la enseñanza tradicional, ¿cierto? Porque en la enseñanza tradicional pues ya no sabemos los contenidos y entonces pues los vamos replicando. La modelación nos invita pues por ahí a entender a veces desde nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Cuáles son las aplicaciones de aquello que estoy enseñando? Cuando trabajo en el área básica, pues quizás a lo mejor las aplicaciones son mucho más cercanas a nosotros mismos como docentes. Sin embargo, cuando ya trabajo en educación superior, media superior, los contextos pues tienen que ver a lo mejor con la carrera de los muchachos o la profesión que van a ejercer los alumnos en un futuro. Y entonces eso me implica para mí, obviamente, aprender de esos temas. Por ejemplo, si voy a trabajar con circuitos eléctricos, pues yo no soy ingeniera, ¿verdad? Entonces necesito entender qué pasa con los circuitos. Cuando ahora que estoy colaborando por ahí con el alumno que les decía, Jesús Rodríguez, que habla de contextos legales, pues me enteré que no sé muchas cosas, ¿verdad? De la asignación de curules y diputados plurinominales y etcétera, etcétera, a pesar de que yo creía que sí lo conocía. Entonces, grandes retos del docente de matemáticas cuando trabaja modelaciones, poner mucho más empeño y obviamente dedicarle mucho más tiempo para poder aprender estos contextos y llevarlos al aula de clases. Gracias, doctora. Me voy a permitir ahora leer unos mensajes que de manera privada nos han hecho llegar. Ujú. Dice, una felicitación a la doctora Samantha por su charla, muy interesante. Y mi Gracias. pregunta es, ¿qué tan posible es que los estudiantes logren ver la utilidad real de las matemáticas cuando trabajamos con problemas de modelación tomados de contextos cotidianos y qué condiciones cree que deberían darse en el aula para que esto ocurra? Pues hay un gran debate de repente respecto a si en verdad los contextos es la vida real, ¿verdad? O son contextos que nosotros estamos adaptando como maestros para llevarlos. Yo creo que sí hay una adaptación. Al final de cuentas necesitamos hacer esas adaptaciones porque necesitamos conseguir algunos objetivos dentro del salón de clase. Sin embargo, digamos, el esfuerzo que se hace porque estas situaciones sean lo más cercano a la realidad posible, creo que con eso ya estamos logrando muchísimo más de lo que lograríamos si no, si, pues si ni siquiera nos pusiéramos, digamos, tuviéramos pues ese ejercicio, ¿verdad? Como docentes. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Dice que cuáles cree que deben de ser las condiciones que deberían darse en el aula para que eso ocurra. Ya, pues Eh, las condiciones en el aula yo creo que pues mira, hay algunas, por ejemplo, hay algunas implementaciones que quizás a lo mejor requieren material muy específico y entonces a lo mejor ahí pues podríamos llegar a necesitarlo. Sin embargo, creo que a lo largo de los años he trabajado con diferentes niveles educativos, diferentes, por ahí también contextos socioeconómicos y creo que la modelación se puede dar y puede vivir en cualquier aula de matemáticas. Simplemente pues necesitamos por ahí ser muy estructurados, saber lo que tenemos en el aula, saber lo que no tenemos y en base a eso, con base a eso, hacer nuestros diseños. Ahora, respecto a la tecnología, pues hay tecnología que no es tan alcanzable, ¿verdad?
y que quizás a lo mejor sí necesitaríamos algún tipo de apoyo, pero hay tecnología que tenemos muy a la mano. Por ejemplo, la que presento hoy en la actividad realmente es una calculadora bastante asequible para los muchachos y que al final de cuentas podemos tener resultados muy buenos, ¿verdad? Con todo tipo de tecnología, pero pues sí apostarle a la que está más al alcance de la mano de los alumnos. Acuerdo. Y bueno, un último comentario. Dice, excelente charla de la doctora Samantha. Gracias. Mi pregunta o la pregunta que dejan es, ¿cómo considera que la modelación puede contribuir a que los estudiantes no solo descubran el uso de las matemáticas, sino que además se apropien de ese conocimiento como parte de su propio pensamiento? Yo creo que ya hay resultados respecto a eso, es decir, la modelación ya ha demostrado, ¿verdad?, a través de algunas investigaciones, pues que no solamente se trata de motivar al alumno, que de entrada la motivación pues es bastante importante, ¿verdad?, a veces dentro de la matemática, porque incluso hay muchísimas personas, ¿verdad?, que eligen carreras eventualmente cuya única condición es que no tenga matemáticas. Entonces, de entrada la motivación pues ya es algo muy bueno en conseguir. Sin embargo, digamos, alcances de de la modelación, perdón, tienen que ver con este acercamiento a una construcción de contenidos matemáticos y de objetos matemáticos mucho más robustos en la mente del alumno. Eso implica que a lo mejor dentro del año que sigue, ¿verdad? No se me va a olvidar lo que me dijo el maestro en su momento, porque entonces no solamente lo memoricé, sino que también lo comprendí. Entonces, eso me crea beneficios no solamente a corto plazo como la motivación pudiera ser, sino también a largo plazo para que el alumno pueda llegar a comprender conceptos a lo mejor más difíciles eventualmente porque la construcción que hice en un inicio pues fue muy fuerte, ¿verdad? Y está bien cimentada, digamos. ¿Acuerdo? Bueno, pues esos son los comentarios que dejaron tanto en la transmisión como de manera privada. Quiero, doctora Samantha, agradecerle. De verdad ha sido un placer haberla tenido el día de hoy, escucharla y bueno, pues hacerle la invitación para que nos siga acompañando en futuras actividades. Va a ser un gusto tenerla. Y no sé si quisiera cerrar con algún comentario o algo que agregar. Pues sí, muchas gracias. Quisiera solamente agradecer, ¿verdad? A las personas que están organizando por haberme considerado para estas pláticas. Y también quisiera hacer un comercial por ahí, muy cortito. El seminario de AMIUTEM 2025 se va a llevar a cabo en los días del 23 al 27 de septiembre en Puerto Vallarta. Entonces vamos a estar reflexionando ahí básicamente sobre modelación, sobre tecnología, sobre enseñanza de las matemáticas o con un grupo muy grande de colegas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, para todos los profesores que nos están viendo, profesoras, si quisieran acompañarnos, ¿verdad? Seríamos muy gustosos de tenerlos por ahí acompañándonos en el seminario MIUTEM 2025. Gracias. Gracias a usted y bueno, para mayor información está la página de Facebook de Amutem, está como Amutem Redes, así la pueden Así es. encontrar. Y bueno, pues ahí pueden encontrar más información respecto al seminario que comenta la doctora Samantha. Y bueno, pues esperarlos en Puerto Vallarta. Así es. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Samantha. Voy a hacer un comentario final para los que están siguiendo la transmisión. Ahí en los comentarios podrán encontrar, perdón, la liga de registro de asistencia. Recuerden que para que se les pueda emitir su constancia de participación requieren al menos el 80% de asistencia en estas sesiones. Si no han podido entrar a las anteriores, bueno, pues vayan a verlas y bueno, también ahí podrán registrar su asistencia. Muchas gracias a todos por seguirnos a lo largo de estas 4 sesiones. Por supuesto que todavía no han terminado. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche de martes. Y finalmente, doctora Samantha, pues nuevamente agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Un pequeño recordatorio, la siguiente semana es el miércoles, porque pues el martes es 16 de septiembre y bueno, pues ese día no habrá, la recorreremos para el día miércoles. Entonces nos conectamos el miércoles. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias.